Bueno, pues bienvenidos a lo que va a ser un canal dedicado al periódico del pueblo. Es un diario que estamos haciendo voluntarios y víctimas de la Gana de Valencia del de octubre de 2024. Os lo presento aquí en formato físico, ¿vale? Y la finalidad de este vídeo es leerlo para poder hacérselo llegar a más personas del país. Lo estamos dando a pie de calle, pero obviamente como lo financiamos nosotros, intentamos que el lector lo reciba de manera gratuita, íntegramente, este volumen y futuros. Voy a levantar este canal precisamente para eso, para ver si podemos distribuir de manera más eficiente el contenido de esto que estamos redactando. Primero que nada, y como es el primer vídeo, me presento, yo me llamo Marcos y soy de Paiporta, ¿vale? Como somos personas que han vivido esta catástrofe y estamos aún a pie de calle trabajando, pues nos enteramos de muchas historias o tenemos muchas historias y por eso precisamente hemos decidido levantar esto, ¿vale? Que es un periódico con preguntas legítimas o cuestiones interesantes que parece ser que ningún medio va a sacar o que no está dispuesto a sacar. Y eso, como os comento, a pie de calle lo damos, a la gente le parece muy interesante porque sobre todo les decimos que no estamos escorados hacia ningún bando político, no estamos ni en las izquierdas ni en las derechas, nosotros queremos respuestas y pese a que intenten maquillar el clamor popular con el mazón dimisión, pues queremos que caigan todas las cabezas políticas posibles y funcionarios también, que gente como Miguel Polo no queremos que se libre de su juicio, ¿vale? Y pues eso, a lo largo de estos volúmenes que vamos a ir sacando, nuestra intención es no solo contar una historia y proporcionaros una serie de cuestiones que se hace el clamor popular aquí en Lorta Sud, en Valencia, sino que también queremos hacer piña, ¿vale? Y todos los que pensemos igual y estemos en el mismo bando, en el mismo equipo, que sepáis que en la web vais a encontrar un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, donde nos estamos organizando para ir a plenos, a homenajes alejados de la política, etcétera, ¿vale? Tenemos ya eso, una web consolidada que se llama elperiodicodelpueblo.es, no tiene pérdida. Y por favor, que eso, que los que queráis participar de estos eventos y sintáis que estáis solos y eso, no estáis solos. Somos muchas personas las que estamos cansados de los eventos de Compromís, PSOE o PP Vox y queremos respuestas lo antes posible. Y eso, pues tengo una intro preparada y todo, así que lo dicho. 3, 2, 1, empezamos a leer esto. Vale, pues como en cada volumen empezaré diciendo un poco el resumen de lo que va a ir esto, ¿vale? Así es como me voy a organizar. Este primer volumen va un poco sobre política, pero hablamos de los dos bandos, ¿vale? Y de nuevo recogemos un poco las preguntas que se hace la gente del pueblo y de pueblos de alrededor, ¿vale? También nos hacemos cuestiones alrededor de la cifra de fallecidos, porque son cifras que nos parecen fraudulentas. Eh, Eso de que haya muerto alrededor de 227 personas o 207, como nos quieren hacer ahora creer, pues a priori nos parece un poco extraño, por eso divagamos alrededor de esas cuestiones. Y también traemos a colación una historia, varias historias de hecho, que orbitan alrededor de tumbas a las cuales las fechas se les han cambiado por parte de las funerarias. En estas historias recogemos casos donde los mismos familiares han ido a los plenos de los ayuntamientos a quejarse y a las funerarias en sí y a los cementerios a preguntar si podían ponerle la fecha correcta a su hermano o a quien fuese. Les han dicho que no, que la fecha a la que se va a poner es la del enterramiento y no la del fallecimiento, ¿vale? Eso lo veremos ahora. Y eso, y también decir, importante, que este primer volumen va dedicado a Jorge Garrido, ¿vale? Que lo traemos aquí en una página dedicada a él y a su hermana Yolanda, que es una mujer muy fuerte y es uno de los casos de las tumbas a las cuales se les ha modificado la fecha, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, vamos a empezar a leerlo, ¿de acuerdo? Y empezamos pues por eso, por la portada, que como he dicho repetidas veces es el volumen uno y esto está redactado por gente del pueblo, de los que hemos vivido la Dana y voluntarios que estamos a pie de calle recogiendo un montón de historias y de información muy importante, ¿vale? Y lo dicho, solo pedimos unos minutos de lectura, por favor, o de escucha, y que esto es un periódico redactado, pues por eso, por madres que han perdido a sus críos, hermanas que han perdido la mitad de sus vidas, o personas de la población a los cuales nos consume lentamente una tristeza que puede ser a veces insoportable. Y pues eso, en este diario nos hacemos cuestiones, como dice aquí, que creemos que nos acercan a la verdad, porque lo dicho, igual que en casos como en el 11M, pues la ciudadanía se va haciendo preguntas que nunca tienen respuesta y parece que estás pues en bucle repitiéndote las mismas cuestiones si quieres solucionarlas, porque al final parece todo una conspiración, ¿no? Entonces estamos para eso, para preguntarnos e intentar responder en este diario.
Bueno, el diario abre así, ¿vale? En la primera página, lo primero que dice es únete a nosotros. Como decía en la intro, queremos hacer piña, un grupo fuerte. No solo los del Horta Sud, los de las provincias cercanas a Valencia, los de España en general, que estén cansados de sesgos políticos y de propaganda, que sepáis que nos estamos juntando. Por favor, entrad en la web de elperiodicodelpueblo.es, ¿vale? Porque ahí vamos a estar subiendo el QR y correos, etcétera, para poder juntarnos y hacer una piña sólida de personas que están cansadas del mazón de emisión de turno, etcétera, ¿vale? También queremos deciros que no pertenecemos a ningún partido político, ni PP ni Vox, nos cagamos en todos, en derechas, izquierdas, vamos a plenos y ambos lados nos dan absoluto cringe y no hay perdón, ¿vale? Para esto. Y bueno, yo sé que el periódico fue redactado en febrero, el 21, y pronto vendrá la segunda parte, el segundo volumen, ¿vale? Así que empezamos. Dice así. La devastación causada por la Dana, que azotó a la comunidad valenciana el pasado octubre, dejó profundas heridas en nuestra tierra. La tragedia no solo se cobró la vida de cientos de personas, sino que también expuso grietas en la gestión de la emergencia. Ahora, mientras se buscan responsables y se revisan actuaciones, los ciudadanos tenemos el deber de mantenernos unidos. Nos mueve la búsqueda de la verdad y de la justicia. Estas son las preguntas que resuenan en el clamor popular. Primera pregunta, ¿qué funcionariado y políticos deben rendir cuentas? Queremos una lista real, sin manipulaciones partidistas y que cesen de inmediato sus funciones. ¿De acuerdo? Hay muchos ciudadanos que se preguntan si existe una cifra de muertos real. Los listados con los nombres están opacados y no dejan que la ciudadanía los vea. Solo y únicamente proporcionan la cifra de 227 muertos. ¿Se están maquillando las cifras? ¿Cuántas personas murieron realmente? Porque hay personas a las cuales se les han dado un parte de defunción, como accidente de tráfico o paro miocardíaco, con una causa de muerte ajena al ahogamiento provocada por la inundación. Personas que literalmente murieron delante de sus familiares ahogadas tienen un parte diferente o una fecha diferente en su lápida, ¿vale? Las presas que llevaban un volumen de agua de hasta 40 millones de toneladas acumuladas se abrieron a pesar del previo aviso de que se asesinaría a miles de personas. Al estar a pie de calle, ya os digo que hemos escuchado historias alrededor de ingenieros de caminos que trabajaban directamente en esas presas, los cuales advirtieron de que iba a morir gente si se gestionaba de la manera en la que se gestionó, ¿vale? ¿Quién tomó esa decisión y con qué criterios? ¿Se estaba haciendo un seguimiento riguroso del volumen existente los días previos? Os digo que sí, estaba el 12%, por ejemplo, de Forata el día previo a la Dana, de capacidad de agua, eso eran como unos 5 hectómetros cúbicos de agua, ¿vale? En ese momento, y creció hasta los 40 hectómetros cúbicos, justo la de Forata, ¿vale? ¿Qué papel desempeñó el CECOPI, Centro de Coordinación Operativa Integrada, durante la gestión de la Dana? ¿Se activó de manera adecuada y a tiempo? ¿Hubo coordinación efectiva entre las distintas instituciones que lo integran? ¿Existen riesgos o actas de las decisiones tomadas durante las horas críticas? ¿Hubiese actuado mejor el ejército y el CECOPI de haber estado declarado el estado de alarma 3? Vale. ¿Se estaba haciendo una correcta inversión del mantenimiento de las vías fluviales y azudes? ¿Por qué los caudalímetros no alertaron del desastre en lugar de destruirse o irse con el caudal de las aguas o directamente no existir caudalímetros en barrancos como el de la Horteta o el Gallego? ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible que los ordenadores del CHJ se apagasen durante el incidente? Ya os digo que si invertimos el dinero de los impuestos en hospitales y carreteras, estas carreteras de agua que son las vías fluviales, algunas no tenían ni caudalímetro o algunas el caudalímetro salía flotando y volando, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es la serie de protocolos y las alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el CHJ? ¿Llevaron con rigurosidad los simulacros asociados a estos eventos? ¿Existen casos de endogamia profesional, que es el dedismo, dentro de este organismo? Y de ser así, ¿cumplen con los requisitos para acceder a estos puestos de responsabilidad? ¿Qué partidos formaron parte de estos dedazos? ¿Qué responsabilidades piensa acatar Miguel Polo y su equipo tras este desastre? Vale, siguiente cuestión. Estamos ya en el párrafo, bueno, mejor dicho, en la columna número 2, ¿vale? Por aquí. Dice así. Se están auditando de forma transparente las donaciones económicas y de bienes materiales que pasan por los ayuntamientos. Tienen un portal de transparencia que a veces va, a veces no va. Y muchas veces le hemos preguntado a la alcaldesa de Paiporta, por ejemplo, alrededor de eso, del portal de transparencia, de la de Catarroja también, se lo hemos preguntado. Y hay una historia detrás de esto que nos parece un poco
turbia, por así decirlo. Turbia como el agua que fluía por el barranco del Pollo ese día, que era muy, muy turbia, ¿vale? Ya veremos. ¿Por qué el ejército y la unidad de zapadores actuaron de manera tan tardía? ¿Por qué se omitió el estado de alerta 3 o de alarma 3? ¿Por qué razón no pudieron acceder militares de otros países o de nuestro propio país a las zonas críticas? Ha habido cobros del IVA en su totalidad a los ciudadanos afectados, tanto a la hora de adquirir un coche nuevo como a la hora de reformar sus casas. Aparte, se les ha estado cobrando permisos de obra por valores de 1.500 euros a personas que no les quedaba otra más que reformar sus casas, ¿no? 1.500 euros íntegros al ayuntamiento junto a los alquileres de la vía pública para colocar los contenedores de escombros. ¿Era completamente necesario estas medidas de recaudación después del desastre y después de haber perdido tantas cosas? La ciudadanía siente que hubieron trazas de cálculo político. Políticos durante la catástrofe invirtieron una cuantiosa cantidad de dinero en propaganda por las redes sociales e invirtieron mucho tiempo y dinero en manifestaciones politizadas. Si te quejabas contra los partidos de izquierdas, te expulsaban de las manifestaciones. Eso también está grabado y reportado. Por eso yo ya no rompo ninguna lanza por los partidos escorados a la izquierda. ¿De acuerdo? Y lo digo porque soy uno de esos a los que expulsaron de sus manifestaciones impostadas. ¿Vale? Donde la gente del pueblo no pudimos participar de una manera libre. ¿De acuerdo? ¿Había realmente una intención de desgaste político durante los días de la tragedia? ¿Influyó esto en, por ejemplo, la actuación tardía del ejército? ¿Es por eso que no se llegó a declarar el estado de alarma 3? Bueno, siguiente cuestión. Los días posteriores al evento se tiene la intención de edificar en las zonas afectadas y manipular la ley Lorta. ¿Va a haber una valoración moral y ética a la hora de edificar por parte de la ejecutiva de Amazon? Porque ya sabéis que se va a hacer un centro de data center giganto-elefantiásico, ¿vale? Donde van a poner paneles solares hasta en el culo de las personas de Picassent, creo que es el pueblo donde se va a centrar la actuación de poner, de edificar a tope encima de suelo que es poli para huerta valenciana. En un principio, esto son todo cuestiones. Nosotros queremos ser rigurosos también en eso, que no tenemos las respuestas de todo y nos hacemos preguntas. ¿Por qué la figura política de Teresa Rivera, del PSOE, ¿vale? Exministra y vicepresidenta, exministra del Ministerio de Transición Ecológica, ¿vale? Fue ascendida a un puesto en las comisiones europeas automáticamente en los días posteriores, dejando el Ministerio de Transición Ecológica y vicepresidencia? ¿Es su grado de responsabilidad acaso nulo? El teniente general retirado Francisco José Gant Pampols, es un apellido complicado, ha adjudicado contratos de emergencia, como el de 2,2 millones a PwC, a PricewaterhouseCoopers, creo que era el nombre, sin licitación pública, y ha rodeado su equipo de perfiles militares. Si la urgencia justificaba estas decisiones, ¿por qué este caballero todavía no ha mostrado su plan de recuperación en concreto después de 4 meses? ¿De acuerdo? Y vale, esta página ya está, pero decir que nos reunimos en la plaza del Ayuntamiento de Paiporta, como dice el banner de abajo, y que eso, que nos estamos reuniendo a pie de calle y compartiendo información y cuestiones sobre esto. Gente que no tenga un plan concreto un sábado y viva, yo qué sé, me lo invento, en Zaragoza y quiera venir a Paiporta, siempre nos puede escribir, quedamos ahí y estamos charlando y compartiendo ideas, sobre todo para eso, para hacer piña, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente página, ¿de acuerdo? Seguimos un poco haciéndonos cuestiones alrededor de la política, pero traemos un resumen de cabezas políticas y de funcionariado que, a nuestro parecer, esconden un background interesante detrás. Dice, de nuevo, muchas son las preguntas. Sin embargo, quienes redactamos esto nos aventuramos a dar respuestas sin sesgos políticos. Queremos saber qué grado de responsabilidad tiene Carlos Mazón del PP como máximo dirigente de la Generalitat o una de sus manos derechas, Susana Camarero, funcionaria, quien era directora general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de las Emergencias durante la época de la Dana. Se informó que Camarero afirmó en diversas declaraciones que se enteró muy tarde de cómo activar la alarma del sonidito del móvil, ¿vale? Durante la catástrofe. También, si de manera objetiva se debería haber aplicado el artículo 23 de la Ley 17 de 2015, que exige que el gobierno central actúe con rapidez decretando el estado de alarma 3 en caso de una catástrofe climatológica que afecte a tantas localidades, ¿vale? Porque afectó a más de 70 localidades. Consideramos que esto habría permitido al CECOPI trabajar de manera más centralizada y que el Ministerio de Defensa pudiese haber desempeñado mejor sus tareas. Os hago ya spoiler. Sin el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles en plena campaña de actuación, el ejército no hubiese venido. Y no vino. Directamente no vino, ¿vale? Eso escala más allá de las responsabilidades de Amazon.
¿de acuerdo? Por ley, ¿vale? Por ley. Bueno. Políticos como Teresa Rivera, Carlos Mazón, Pedro Sánchez, Margarita Robles, Grande Marlaska o Pilar Bernabé resuenan en el clamor popular. Es lo que hay. Y es lo que se dice en el pueblo. Es lo que se dice en los pueblos. Incluso fuera de Valencia. Por ello, no solo tenemos en el punto de mira a Carlos Mazón. Esto no va de reducir la lista de responsables, sino de encontrar hasta el último funcionario que haya tomado a la ligera sus obligaciones. En lo que respecta a los políticos, hay nombres que deben responder. Pedro Sánchez, del PSOE, como presidente del gobierno, por una posible omisión de la ley de socorro. Teresa Rivera, PSOE, que tras la catástrofe fue ascendida a un nuevo trono en Bruselas. Tenía en ese momento la responsabilidad máxima sobre el Ministerio de Transición Ecológica, ergo sobre la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tras la catástrofe fue ascendida, pues eso, a un nuevo trono, encargado de las vías fluviales, presas y azudes. Nos preguntamos si pagamos impuestos para carreteras y hospitales. ¿Dónde está el dinero destinado a nuestras carreteras de agua? Tanto el que llega desde la Unión Europea como el que sale de nuestros bolsillos. Es una cuestión que debemos resolver. Sin embargo, parece que estamos muy lejos de hacerlo, especialmente cuando las presas como la de Forata tenían hasta un 40% de sus viaductos obstruidos por ramas y hojas, lo que viene siendo el aliviadero. Estaba obstruido por ramas y hojas, impidiendo aliviar su volumen de agua. Bien es cierto que las compuertas también estaban todas abiertas. Ahí hay una historia compleja de entender que veremos en el volumen 2. Sigamos. Margarita Robles, del PSOE, ministra de Defensa, cuya gestión fue cuestionada por los propios militares, que afirmaron que no tenían nociones claras de cómo actuar en momentos de crisis, como el que sufrió la Comunidad Valenciana. Su ausencia durante la catástrofe fue tan notoria como la de Teresa Rivera. Otro nombre que resuena en el clamor popular es el de Fernando Grande Marlaska, quien impidió el acceso de militares extranjeros a la zona afectada y declaró públicamente que la cifra de fallecidos se estimaría con calma, no hay prisa, porque era un tema complejo. Sin embargo, lo único que hizo fue paralizar los datos y posteriormente reducir la cifra a 207 muertos. Vamos ya por aquí, ¿vale? Por la segunda columna, ¿de acuerdo? Luego decimos funcionarios como Miguel Polo, Susana Camarero, Salomé Pradas o Emilio Argüeso, entre otros, ¿vale? Miguel Polo, que es un funcionario y es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, parecido a Carlos Mazón, se encontraba de pisco labis durante el evento. Se ha convertido en una figura polémica por su prolongado silencio tras la Dana. A pesar de contar con una sólida trayectoria como ingeniero de caminos y haber ocupado cargos técnicos y políticos en su municipio natal de Titaguas, su defensa, con la célebre afirmación de que todo el mundo sabe lo que no se hizo, ha sido interpretada como un intento de eludir responsabilidades. La ausencia de comparecencias en las comisiones de investigación y la falta de explicaciones claras sobre las medidas preventivas han intensificado las críticas de dirigentes como Carlos Mazón, lo que ha contribuido a aumentar la incertidumbre y la frustración tanto en las familias de los damnificados como en la opinión pública. Además, además de Miguel Polo, han quedado en la mira otras figuras clave cuya actuación durante la catástrofe ha generado controversia. Reconozcamos al menos los actos de destitución, como el de la exconsellera Salomé Pradas, funcionaria, quien al frente del CECOPI fue duramente criticada por su retraso en activar las alertas esenciales y posteriormente destituida por el presidente Carlos Mazón. Pero no hemos seguido dando ejemplo con figuras como la de la delegada del gobierno Pilar Bernabé, del PSOE, que ha sido objeto de intensas críticas por su rol en la coordinación de avisos y su supuesta inacción en momentos críticos. Asimismo, se han abierto investigaciones y querellas que apuntan a altos cargos como Emilio Argüeso, funcionario, exsecretario de Seguridad y Emergencias, que se han señalado responsabilidades en el ámbito de coordinación interinstitucional, involucrando a líderes políticos nacionales como Pedro Sánchez y las figuras del Ministerio de Transición Ecológica, entre otros, ¿vale? En el caso de la AEMET, ¿vale? La Estación Estatal de Meteorología, bajo la dirección de Pilar Merino, parece que emitió las alertas tempranas y los datos actualizados sobre la Dana, cumpliendo con sus protocolos, según declaran, ¿vale? Aunque la coordinación interinstitucional limitó el impacto inmediato de sus avisos. Algunos agricultores, como el Palleter, denunciaron que los radares de Valencia no estaban funcionando correctamente los días del desastre. No obstante, AEMET confirmó que el radar de Valencia había estado inoperativo temporalmente por un rayo, pero que se restableció el 28 de octubre, justo el día previo a la Dana, ¿vale? Mediante un sistema provisional. ¿Debemos fiarnos de estas declaraciones de la AEMET? Es una cuestión que se hace de nuevo el clamor popular, que por mucho dinero que se invierta en propaganda, es imposible opacar ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, seguimos por aquí y pasamos a la siguiente página, donde ya hacemos preguntas más de cara al número de fallecidos.
Es un número que, de nuevo, nos parece un poco extraño, ¿de acuerdo? El titular dice, el número de fallecidos podría estar manipulado. Familiares y vecinos denuncian que las fechas y las causas de defunción están alteradas. Vale, seguimos reuniendo preguntas, pero esta vez con un enfoque distinto. Muchas son las cuestiones que rodean a la historia del número de fallecidos. Las cifras nos importan. Todavía no sabemos si en base a este dato el caso de la Dana va a ser correctamente investigado o ciertas familias recibirán las compensaciones económicas o de bienes materiales que les corresponden. La primera pregunta dice, si hay 120.000 coches destrozados, ¿cuántas personas murieron conduciendo en plena hora? Muchos han pasado a formar parte de las cifras de accidente de tráfico, según el parte de defunción. Aunque esta información ha intentado ser desmentida, el clamor popular todavía tiene ese sabor amargo que genera la sensación de que algo no cuadra. Son muchos puentes y carreteras afectados, donde, según los datos del Estado, no murió nadie de fuera de Valencia, o sea, de Albacete no murió nadie durante la Dana, ¿vale? Según lo que nos proporciona el Estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué se colapsaron la Ciudad de la Justicia y la Feria de Muestras con 220 víctimas? O 227, si estos lugares tienen capacidad para miles de personas. En el periódico de La Razón, ¿vale?, comunicaban que se habían contratado a más de un centenar de forenses. ¿Por qué se contrataron más de 100 forenses para eso, para una cifra de alrededor de 200 fallecidos? ¿Hacían solo 2 autopsias por semana? Hay que recalcar que un forense puede hacer hasta 10 autopsias por día, ¿vale? Un forense, según las informaciones de Google y hablando con forenses, es un número ingente de forenses para 200 fallecidos. ¿Por qué dejaron de actualizar la cifra oficial de fallecidos a partir del 31 de octubre, mientras seguíamos encontrando cuerpos muertos por la Dana los días de después? Conocemos de casos donde se colocan fechas mal en los azulejos de las lápidas o en el certificado de defunción. ¿Por qué la mayoría de certificados de defunción la fecha de fallecimiento es de días posteriores a la tragedia? ¿Por qué los certificados de defunción con fecha de 29 y 30 la hora marcada es de las 12 de la noche? Para registrarlos el día 30 en lugar del día 29. Si la cifra oficial de fallecidos del día 29 por la Dana es de 222 muertos, ¿cuántos fallecidos hay realmente contando los muertos que se encontraron el 30, el 31, el 1, el 2 o el 3? Por decir más fechas, porque seguro que el 5 aún habían, obviamente, personas sufriendo el desgaste de la catástrofe y muriendo de hipotermia. Siento utilizar palabras demasiado duras como muerte y fallecido y tal, pero es que es lo que hubo. Sé que no nos gusta recordar y amargarnos con esta serie de términos, pero es que no se puede usar otro término. Aquí ha muerto gente y es lo que hay. Y lo siento por los que consideren que es un lenguaje fuerte, pero es que también estamos mirando hacia otro lado por no querer escuchar ciertos términos que son los que son, ¿no? Y eso, estamos aquí en la segunda columna, ¿vale? Porque los militares y todo el que estuvo buscando desaparecidos afirman haber encontrado víctimas a partir del día 31 de octubre, pero no fueron añadidas a las cifras de muertos. Porque los trabajadores de las morgues y forenses afirman que hay muchos más muertos, pero tienen miedo a hablar. Y todo eso lo tenemos grabado en audio, ¿vale? No, no es un bulo, ni ninguna invención. Porque quienes trabajan para el Estado o incluso empresas privadas contratadas son amenazadas con despidos si hablan. Ya os decimos que tenemos muchas historias, que estamos a pie de calle y conocemos a muchas personas que en Petit Comité tienen información muy sensible, ¿vale? Porque no hay libertad de expresión para los militares y quienes hablan y quienes hablan son sancionados, incluso por exigir únicamente una mayor movilización para salvarnos la vida, como en el caso de Eric Silva. Podéis estudiar el caso por vuestra cuenta, ¿vale? Pero a ver si nos podemos reunir también con él. Porque no hay registros de los fallecidos en los cementerios de los municipios afectados y sí hay registros en otros. ¿Por qué se niega el censo de mortalidad de los municipios afectados, siendo completamente legal solicitarlo? Solicitar información sobre las listas con nombres y apellidos es imposible en las localidades del Horta Sud, ¿vale? ¿Por qué se despiden a los empleados de cementerios si hablan demasiado? ¿Por qué en la misa funeral no se invitó a la mayoría de los familiares de las víctimas? ¿Por qué se siguen diciendo que no hubo víctimas en Bonaire, cuando sabemos por diversas fuentes y testimonios que hubo por lo menos 7 fallecidos? Hay gente que se pregunta si es una cortina de humo de las víctimas del centro comercial MN4, que es el centro comercial de Alfafar, el centro comercial del Horta Sud de Valencia, ¿vale? No es el Bonaire. El MN4, si Paiporta es la zona cero, el MN4 es el centro comercial más cercano a Paiporta. Es, además, un garaje el del MN4 en forma de tubo hacia abajo, con una única salida, un garaje muy angosto, y donde sí que aparca gente debajo, y os hablamos de un centro comercial que tiene Ikea, Leroy Merlin, etcétera, que quedó completamente destrozado, y mucho peor que el Bonaire.
¿Vale? ¿Por qué las empresas que trabajaron en el parking del Bonaire desaguando agua fueron contratados con un contrato de confidencialidad? Porque sabemos que jamás querrán construir el memorial con los nombres y apellidos, el cual hemos solicitado en el ayuntamiento, por ejemplo, de Paiporto de Catarroja, y se nos ha hecho caso omiso. No va a haber memorial con nombres y apellidos. Porque con ellos destaparía lo que pensamos que es una gran mentira, la mentira jamás contada. Muchas son las preguntas que consideramos legítimas y que deben ser respondidas en algún momento, por respeto a las víctimas de la tragedia. Vale, y ahora en este pequeño parrafito que tengo aquí, ¿vale? Aquí abajo, decimos, mejor dicho, solo exigimos justicia y verdad. Este mensaje debe llegar a toda España y depende solo de nosotros, el pueblo. Debemos mantenernos unidos y hacer un grupo fuerte exigiendo una cifra exacta de fallecidos. No nos dejen solos. La tristeza y la injusticia nos están matando lentamente. Sabemos que las televisiones públicas no emitirán esto, pero no vamos a callarnos, ¿vale? Convocamos a toda España a movilizarse. Esta movilización no tiene fines políticos. Solo buscamos la verdad y justicia. No permitamos que esta mentira continúe ocultándose. Queremos realizar la construcción del memorial con nombres y apellidos para honrar a las víctimas, con picos, palas y rastrillos que representen al pueblo. Unámonos para salir a las calles sin partidos políticos que nos lleven de la mano. Vale, pasamos a la siguiente página, ¿de acuerdo? Donde ya entramos un poco en historias que están fotografiadas y reportadas y grabadas alrededor de las lápidas de fallecidos, de cómo se les han cambiado las fechas, ¿de acuerdo? Entonces, dice así, ¿vale? Ejemplos de lápidas de fallecidos por la riada con fechas cambiadas o sin fecha. Sobre todo decir, descansad en paz y sentimos manipular fotografías tan delicadas como las que se ven a continuación. De nuevo, sé que somos generaciones que no hemos estado tan en contacto con la muerte y eso, y somos generaciones un poco más decorosas, ¿no? Que nos gusta, y lo siento si me paso, pero mucho salir de fiesta y estar en comunidad felices, pero a veces hay que estar tristes, y es algo que digo mucho. Y si se tiene que usar el término muerto o muerte, es el término que se usa para definir a una persona que ya no está, a un fallecido. Y estas imágenes son duras, son tumbas que no les han puesto la fecha se les ha cambiado por la fecha de enterramiento, no sé muy bien por qué. Y tenemos más, ¿no? Como aquí dice, aquí abajo dice, decir que con respecto a los difuntos disponemos de muchos más ejemplos fotografiados, ¿vale? Estos son algunos, pero bueno. Y dice así en la segunda columna, ¿vale? Queremos traer a colación casos reportados en los que las fechas han sido alteradas. Este, por ejemplo, es el caso de Jorge Garrido. Su hermana, Yolanda, exigió que se consignara la fecha real, 29 del 10 de 2024, de su fallecimiento, pues se habían utilizado la fecha de su enterramiento. Normalmente, en las lápidas se inscribe la fecha de fallecimiento, no la de enterramiento. La fecha de enterramiento suele constar en documentos administrativos o en registros del cementerio, pero en la lápida lo habitual es ver el nombre de la persona, su fecha de nacimiento y la fecha en la que se ha ido. ¿Vale? Esta es la lápida de Jorge Garrido. Esto está hecho por rotulador por su hermana Yolanda, ¿vale? Y aquí le habían puesto, si no me equivoco, la fecha del 6 del 11 de 2024. 6 del 11 de 2024 no es cuando faltó. Faltó el 29 del 10, ¿vale? El día de la Dana, ¿de acuerdo? En este caso, Yolanda se personó en el ayuntamiento de Catarroja para exigir explicaciones de por qué a su hermano le habían registrado con la fecha de defunción como el 6 del 11 de 2024, en lugar de la real, el 29 del 10 de 2024. La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent Ruiz, del PSOE, afirmó que poco se podía hacer y culpó a las funcionarias por estos errores, a las funerarias por estos errores. Según sus declaraciones, las funerarias como Mémora tenían la responsabilidad de esto y se negó a seguir este caso de cerca para ayudar a la conciudadana, la cual se encontraba en una situación dolorosa y de suma impotencia, porque imaginaros ir al pleno de Catarroja, decir que esto está pasando y decir que poco se puede hacer y ya está, y así se queda la cosa, que te apañes tú con tu historia y le dijo incluso de ir a la alcaldesa, a la propia alcaldesa, de acompañarla al cementerio para enseñarle la situación y esta mujer se negó, ¿vale? Luego dice, esta historia es dura, ¿vale? 30 del 10 de 2024 y 31 del 10 de 2024. Faltaron ambos a la vez, dijo la madre. ¿Cómo es posible que haya manipulado así las fechas? Tenemos muchas historias igualmente impactantes. Por ejemplo, una madre relató cómo se aferró a sus 3 hijos en el coche arrastrados por la corriente. Al final solo uno de ellos pudo salvarse. En las tumbas de sus hijos aparecen fechas de defunción como el 30 y el 31, pese a que murieron el 29 a la vez, ¿no? En el mismo coche. ¿Cómo es posible que haya manipulado así las fechas? Ni siquiera supo cómo comunicarle este suceso a su familia, pues resulta difícil de comprender. A continuación podéis ver más casos similares. Encontramos más difuntos por la dana sin fecha o con la fecha totalmente cambiada, que es lo que tenemos aquí en esta columna. Vale, aquí están algunas tumbas de la dana
esta persona es de la Dana, por ejemplo, tiene una fecha totalmente diferente a la fecha en la que murió. Y ya pues lo siguiente ya es el póster que hice para el homenaje, al cual no vino mucha gente joven, vino gente más mayor, pero tenemos que ser más gente joven la que vaya a estos eventos, porque son apolíticos, ¿vale? Y hablan las personas que de verdad necesitan expresarse y necesitan ser escuchadas, ¿vale? Hacemos un pequeño altar y cada mes vamos a estar con estas. No queremos que pase con el 11M, por favor, que al final no va nadie a escuchar a esas personas y este caso va a ser un caso entre tantos. Si nos toman el pulso y la gente no actúa, esto va a seguir pasando. Es así, ¿vale? Somos Valencia no olvida, como decía, dedicado a Jorge Garrido y a su hermana Yolanda Garrido, ¿vale? Que en paz descanse. Y como él decía, mucho iremos a cuchillo contra las instituciones, porque ya nos hemos querellado y nuestra querella está financiada, pagada y procesada, ¿vale? Y eso, aquí dejo el QR del periódico del pueblo. Es un QR que os llevará a un WhatsApp donde nos estamos organizando. Es verdad que el Instagram no lo estamos moviendo mucho porque todavía no tenemos claro las comisiones de redes sociales, pero por favor, echadle un ojo a esto, ¿vale? Y meteros aquí porque vamos a organizarnos para muchos eventos en relación a esto. Y decir como consigna final que no somos ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Somos del pueblo y queremos respuestas, ¿de acuerdo? De eso va esto, ¿vale? Y eso, un abrazo a todo el mundo, de todo el país y de fuera del país. Intentaré poner esta review en inglés también. Y eso, a ver si podemos empujar para que las cosas cambien en nuestro país y en Europa en general, porque esto es grave. Si cuestiones como las de los fallecidos se demuestra que es verdad, que sepáis que para el Estado no somos personas, somos ganado y nos van a seguir tratando como ganado. Porque así es como se siente mucha gente ahora mismo en Paiporta, Valencia, Lortasud, etc. Eso, un abrazo.